Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Here are the nominees for Best International Feature Film. Comment ça va, Monsieur Desmarais, aujourd'hui? Je ne sais pas comment il va, Monsieur Desmarais, parce que je ne suis pas Monsieur Desmarais. Excusez-moi, je suis désolée. Ils ont tellement d'ennuis avec les ordinateurs. Je suis Constance Lazur. Ma femme Louise. C'est pas trop dur de voir son mari à l'hôpital? Ça fait 15 ans que je l'ai mis dehors de la maison. Alors qu'il soit ici ou dans son appartement en train de sauter des étudiants. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en la madrugada de este domingo 11 de febrero del año 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli. También estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. T'es pas content? Bah, tu parfait, il va pouvoir me montrer ses derniers jeux vidéo. C'est de son âge? Y este fin de semana en De Película de Caracol Radio, ayer sábado 10, hoy domingo 11, hemos estado en este especial en el Road to the Oscar o en el camino al premio Oscar de la Academia en su edición número 96, y este fin de semana lo hemos dedicado a un apartado muy especial y que centra la atención de gran parte del planeta porque es la categoría de los premios donde compiten largometrajes, filmes de otras latitudes. Se trata de Mejor Película Internacional y estamos haciendo un recuento de la peor a la mejor dentro de la mágica subjetividad del cine, y ayer ya avanzamos un tramo y hoy seguimos adelante en esta categoría, también teniendo en cuenta que estamos hablando de los largometrajes del siglo XXI, ganadores del premio Oscar a Mejor Película Internacional. Y con estos sonidos viajamos atrás en el tiempo, al año 2003, con una producción de Canadá. Fue la representante de ese país en la ceremonia de los premios Oscar de la Academia, una película que navegaba los terrenos del drama con tintes de comedia. Su título, Las Invasiones Bárbaras. Écoute, ce que je vois est pas très encourageant. Non. Mais pour être plus sûr, il me faudrait un TEP scan, scanner à positron. Sí, las escenas que escuchamos de fondo en su idioma original, en el francés y en el inglés, transcurren en el interior de un hospital donde se encuentra internado un hombre al que se le ha descubierto un cáncer terminal. Y esta cinta, Las Invasiones Bárbaras, tuvo en la dirección al canadiense nacido en Quebec el 25 de junio de 1941, el señor Denis Arcand. Un hombre también conocido por La Caída del Imperio Americano en el 2018 y por Jesús de Montreal, una película de 1989 donde además de realizador también ofició como guionista. Y el reparto de esta producción a cargo de Rémi Girard, el hombre que se carga todo el peso dramático de esta historia a pesar de aparecer casi todo el tiempo acostado en una cama de hospital. Lo acompañan Dorothy Berryman, Stéphanie Rousseau y la preciosa, hermosa Marina Hans. Une femme que j'ai connue autrefois. Y en esa edición aparecían dentro de las nominadas El Ocaso del Samurái y también una cinta titulada Solo contra sí mismo. Estoy hablando de la edición número 76 de los premios Oscar en el año 2023, pero la gran ganadora finalmente fue esta, Las Invasiones Bárbaras de Canadá. Y ya pasando a la historia, pues aquí aparece Rémi, que es un hombre recién divorciado, ya bordea los 50 años de edad, está ingresado en un hospital. Su ex esposa llama al hijo que tienen en común, Sebastián, para que vuelva a Londres, y después de mucho pensarlo decide dejar su trabajo a un lado y volver a su tierra natal, Montreal, para ayudar a su padre, con el que nunca se ha llevado muy bien, una relación que recuerda mucho también a las difíciles situaciones que vivían en la película de Big Fish, padre e hijo. A su llegada, Sebastián mueve cielo y tierra para alterar la vida de todos los que le rodean y aliviar esos tiempos difíciles que se avecinan con esa terrible enfermedad que tiene su padre. Y se le ocurre reunir a la alegre pandilla que marcó el pasado de Rémi, parientes, amigos, examantes, y lo que se hace es un viaje en retrospectiva a través de la vida de este hombre en una época donde pues tienen en común esas situaciones con las invasiones bárbaras, que por eso se le da el título a la película. El declive del Imperio Americano continúa, siendo esta su secuela.
Y es que esta fue la primera secuela que ganó el premio a mejor película en habla no inglesa o película internacional. También fue la primera canadiense en ganar ese premio en los Oscars de la Academia. Y la predecesora de esta película, El declive del Imperio Americano de 1986, fue nominada al premio a mejor película extranjera, pero perdió ante El asalto del 86, un drama de la Segunda Guerra Mundial. The Barbarian Invasions ganó el premio en la misma categoría 18 años después, nuevamente compitiendo contra otra holandesa llamada Gemelas del año 2002. Estos sonidos de las invasiones bárbaras, la ganadora en la edición 76 de los Oscars. Évidemment, les jamais sûr, mais dans un cas comme ça, la marge d'erreur est... Here are the nominees for Best International Feature Film. Was ist das denn? Herr Hauptschirmführer, es ist so, es ist, Y ahora con estos sonidos en el alemán, en su idioma original, viajamos a la edición número 80 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el año 2007, donde estaban compitiendo Katyn, la cinta Mongol 12, que venía precedida de éxito en el Festival de Venecia, pero la ganadora ese año fue una cinta de Austria, Die Falscher, Los Falsificadores, que en 1 hora 39 minutos de duración navegaba los terrenos de la historia, el drama y el crimen. Aber das Bild ist noch nicht fertig. Ich muss das Bild noch fertig machen. Die Made fürchtet um ihren Speck. Y aquí estamos en medio de las escenas que ocurren en el interior de un campo de concentración por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La dirección de Die Falscher, o Los Falsificadores, corrió a cargo de Stefan Rusowitzki, un hombre nacido el 25 de diciembre de 1961 en la maravillosa ciudad de Viena, en Austria. Y además de Los Falsificadores, este hombre hizo Die Hölle en 2017 y también un largometraje llamado Los Herederos de 1998. Y aquí el gran protagonista de esta historia, un actor que con sus expresiones, su rostro, su demacrada figura, pues le daba más fuerza a ese personaje central, Karl Markovich, que interpretaba a Solomon Sally Sorowich. Y aparecía un actor que ya es reconocido no solo en Europa, sino también en el cine de Hollywood, August Diel, que en el pasado estuvo nada menos y nada más que en el largometraje de Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria, pero también estuvo por aquí en nuestro país, en la ciudad de Cali, narrando y contando una película y protagonizando una historia llamada El Doctor Alemán. Este actor August Diel, nacido en Berlín el 4 de enero de 1976. Y ya pasando a la historia que nos presentan estos falsificadores, se escenifica en Berlín en 1936, donde aparece Solomon Sorowich, el rol a cargo de Karl Markovich, el rey de los falsificadores. Este hombre se le mide a tratar de engañar a las autoridades falsificando moneda, también pasaportes, documentos. Es un judío sin escrúpulos que se cree que la manera más rápida de ganar dinero es precisamente fabricándolo de manera ilícita. No le preocupa en absoluto lo que está sucediendo a su alrededor, y pese a que ya en el Berlín de 1936 soplaban los vientos de guerra y empezaba la cacería en contra del pueblo judío, y ya empezaban las deportaciones masivas hacia los campos de concentración, él, sin embargo, simplemente se hace el de la vista gorda. Pero cuando estalla la guerra, es arrestado y llevado a un campo de estos donde se ve obligado a trabajar con otros falsificadores. Su misión: fabricar, entre otras monedas, las libras esterlinas, los dólares americanos, los marcos, a cambio de condiciones de vida mejores que la de los demás prisioneros. Sin embargo, esta situación les plantea a algunos de ellos ese grave dilema moral: cooperar con los verdugos, con los que los tienen sometidos, con los que se convierten prácticamente en sus amos y ellos en sus esclavos, y prolongar la guerra, o mejor, hacerse ahí sí el de la vista gorda y facilitar la victoria de la Alemania nazi. Konfektionsgröße? Y aquí también hubo una primera vez, fue la primera vez que Austria ganó el premio de la Academia en la categoría de mejor película en lengua extranjera en habla no inglesa, ahora llamada película internacional. Algunos expertos creen que las libras falsificadas en la vida real fueron frustradas por nada más que una simple cortesía. Británicos honestos recogieron de la calle los billetes lanzados desde el aire y los entregaron a la policía, evitando un desastre financiero.
La austríaca Los Falsificadores fue la película que estuvo en el ojo de la crítica por ser convencional y artísticamente inferior a la aclamada ganadora de la Palma de Oro 4 meses de Christian Mungiu, 3 semanas, 2 días del año 2007, que ni siquiera estuvo nominada. Pero allí viene la eterna discusión de las que se quedan por fuera, de las que ganan, de las injusticias del Oscar cuando los premios aciertan. Estos sonidos pertenecen a largometraje austriaco que ganó en la edición número 80 en el año 2007, Die Falscher, Los Falsificadores. Here are the nominees for Best International Feature Film. Så var det ikke? Ej, jeg skulle lige spille færdig. Den blod, du har opskudt. Det er okay, vi spiller bare fodbold. Jamen, har du fået en på tuden? Nej. La escena transcurre en el interior de una habitación donde padre e hijo empiezan a hablar de los temas del día y ahí hay una suerte de discusión porque él le pregunta que cómo le fue en el fútbol y el niño le responde que no es su deporte favorito, que le interesan otras cosas. Y con estos sonidos avanzamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 11 de febrero de 2024 en este recorrido a través de los largometrajes ganadores del Premio Oscar de la Academia en el siglo XXI en el apartado de Mejor Película Internacional. Y llegamos a la edición número 83, desarrollada en el año 2010 en la ciudad de Los Ángeles. Llegaban películas precedidas de muy buenos comentarios, incluyendo Beautiful, la pornomiseria latente de uno de los directores mexicanos más relevantes de los últimos tiempos, con el señor Javier Bardem como protagonista, y aparecía la maravillosa Incendies, una película de Denis Villeneuve, el hombre que después ya empezaría a pisar fuerte en Hollywood, llegando a dirigir las entregas de Duna y también Blade Runner 2049. Pero la ganadora ese año fue el largometraje de Dinamarca, una película hablada en danés y sueco, de drama y con tintes de romance. Su título original Heaven, pero se presentó en varios países como En un mundo mejor. Morten har lavet gave til dig, hvis du var sulten. Y esta película tenía actores que más tarde empezarían a brillar en el cine de Hollywood, incluyendo a Trine Dyrholm, a Mikael Persbrandt, que ustedes lo pueden recordar por tener un papel en la serie de Netflix Sex Education, y también estuvo en El Hobbit, en una de las entregas, La Desolación de Smaug, y también en The Salvation. Y el otro actor muy reconocido de este elenco era el gran Ulrich Thomsen, interpretando a Klaus. Este actor ustedes lo pueden recordar por ser ese personaje principal de la maravillosa película del Dogma llamada La Celebración of Sten. Isolere sig selv rigtig meget. Det bliver vi nødt til at forholde os til. Y la dirección de Heaven, o En un mundo mejor, corrió a cargo de Susanne Bier, una mujer nacida el 15 de abril de 1960 en Copenhague, Dinamarca, que también ha hecho muchas cosas en Hollywood, incluyendo Bird Box, A Ciegas, la película del año 2018 y Te quiero para siempre. Y ya pasando a la historia de esta película, muestra a Anton, el rol a cargo de Mikael Persbrandt, un médico que divide su tiempo entre una muy bonita y maravillosa ciudad danesa, donde vive de manera holgada, donde prácticamente su vida no tiene ningún tipo de necesidad de refugio, sino por el contrario, está en una clase social alta. Pero a la vez él presta sus servicios como médico en un campo de refugiados en África, donde ejerce su profesión y donde de manera altruista ayuda a estas personas a enfrentar diferentes enfermedades y epidemias. Y allí Anton y su esposa, padre de 2 hijos, se encuentran separados y están llegando a ese difícil trance de plantearse el divorcio. Elías, el mayor de sus hijos, entabla una estrecha amistad con Christian, un muchacho que acaba de abandonar Londres para establecerse con su padre en Dinamarca. Sin embargo, Christian involucra a Elías en una peligrosa revancha, por eso el título Heaven no tiene nada que ver con cielo, sino con Heaven, la palabra danesa que traduce revancha, que va a ser el hilo conductor de esta historia. Y una de las cosas interesantes de Un Mundo Mejor, In a Better World, o Heaven, es que muestra muchas veces lo que le suceden a los niños, especialmente cuando están en épocas de primaria o de secundaria, que por la cercana violencia que tiene el ser humano,
pues empiezan a querer o a preguntarle a sus padres qué tan buenos son a la hora de las peleas, de los golpes, y allí precisamente esta película retrata esta situación donde uno de los niños espera que su padre, Anton, pues se vaya a los golpes con Klaus, el rol a cargo de Ulrich Sonsen, pero él, por experiencias del pasado, decide evitar esa confrontación, pero esto muestra algo que hace parte de la cotidianidad. El título danés Heaven precisamente se traduce como venganza, que es el hilo conductor de esta película, pero Susan Bier en una entrevista mencionó que prefirió el título en inglés In a Better World, que enfatiza la esperanza de la película, mientras que el título danés enfatiza la severidad que muestra el largometraje. La historia que Christian lee en el funeral de su madre es el ruiseñor del célebre Hans Christian Andersen, y según el estudio Centropa, bastaron apenas 3 semanas en los cines daneses para que la película obtuviera los beneficios de su inversión. Estos sonidos pertenecen a la producción danesa ganadora en la edición de 2010, la ceremonia número 82 de los premios Oscar Haven o En un mundo mejor. Skal du heller ikke noget mere, vel? Here are the nominees for Best International Feature Film. Gdje je mapa? Kakva mapa? Mapa Bolivije, mapa mina, gdje? Prazni džepovi. Što? Zato što ja imam pušku, a ti nemaš prazni džepove. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio y llegamos a esta película de guerra y de reflexión acerca de los conflictos, hablada en bosnio, francés, inglés y serbio. Un film del año 2001 de 1 hora 38 minutos de duración que participó en la edición número 74 de los premios de la Academia en 2001 representando a Bosnia. Se trata del film No Man's Land o En Tierra de Nadie. Što? Koji je tip kurac? Rekao sam zato što ja imam pušku, a ti je nemaš. I nauči jednom da ja ovdje komandujem. Skidaj se. Y No Man's Land o En Tierra de Nadie competía en la categoría de Mejor Película Internacional contra producciones de la talla de Amélie, la muy taquillera cinta francesa, y también contra la argentina El hijo de la novia, pero finalmente ganó Bosnia con esta producción dirigida por Dani Stanovic, un hombre nacido el 20 de febrero de 1969 en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia, un director y escritor conocido además por La mujer del chatarrero y por un film llamado Circus Colombia. Y en el reparto de No Man's Land o En Tierra de Nadie sobresalían los actores René Vitorajak y Branko Juric. Dobre, silazi. Čuješ? Silazi. Bueno, y esta producción de manera casi que intimista, sin muchas locaciones o prácticamente sin un diseño de producción que se salga de lo normal, nos lleva a la guerra de Bosnia en 1993, donde aparecen representados los dos bandos en contienda, los bosnios contra los serbios, que a través de 2 soldados que se encuentran atrapados behind the enemy lines o tras las líneas enemigas, en lo que se conoce en el argot bélico como En Tierra de Nadie, pues allí empiezan a compartir y a intercambiar experiencias. Un sargento de los cascos azules de las Naciones Unidas, que aquí salen muy mal paradas y que muestran que prácticamente las Naciones Unidas a la hora de resolver conflictos más bien poco, pues se dispone a ayudarlos contraviniendo las órdenes de sus superiores. Los medios de comunicación, y aquí también es una crítica maravillosa, acertada y mordaz a el papel de los medios en un conflicto, pues no tardan en convertir el asunto en un show mediático de carácter internacional que trasciende diferentes latitudes. Mientras la tensión bélica crece y la prensa espera pacientemente nuevas noticias, los 2 soldados intentarán por todos los medios salir con vida de esta situación. Sí, uno viendo las escenas, las locaciones más bien son pocas y la historia transcurre en un solo escenario. Y para el señor Dani Stanovic, el hombre nacido en 1969, pues se convirtió en algo digno de admirar, porque siendo su ópera prima, su debut cinematográfico como realizador, ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. Y aquí aparece una figura muy del Dogma 95, del cual hablábamos por Festín, y era la música diegética, que tiene que ver con una música que no se compone
directamente para una película, no hay partituras, no hay una edición de sonido ni mucho menos, sino toda la música que aparece es la que está dentro del rodaje propio, es decir, se utilizan auriculares, radios o cualquier sonido que emita dentro del rodaje de la película. Esto es lo que compone la banda sonora, salvo las canciones de apertura y cierre. Y fue la presentación oficial de Bosnia a los premios Oscar de 2002 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Eso sucedió en la edición número 74 de los premios Oscar, donde finalmente ganó esta película, cuyos sonidos tenemos de fondo: No Man's Land o En Tierra de Nadie. Ja sam vidio kako gori moje selo, a nismo ga mi zapali. Here are the nominees for Best International Feature Film. Ramón, ¿por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. ¿Y tú crees que alguien te va a ayudar? Bueno. Sí, seguramente ya muchos de nuestros oyentes a esta hora en De Película de Caracol Radio han reconocido esta voz y estos sonidos, y es que pertenecen a un entrañable y estremecedor film del año 2004, que en 2 horas 6 minutos de duración narró una historia acerca de la vida y la muerte y la vida digna, y estaba inspirada en hechos. Se trata del film que representó a España en la edición número 77 de los premios Oscar de la Academia en el año 2004, Mar Adentro. Te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas? Bueno, y Mar Adentro ganó frente a un peso pesado y una película que tenía toda la fuerza y que además es extraordinaria y una de las mejores cintas de la Segunda Guerra Mundial y uno de los mejores biopics o biografías cinematográficas sobre Adolf Hitler, y era Der Untergang o La Caída. Pero esta producción tenía también todos los ribetes para ser la ganadora, a cargo de el hombre nacido en Santiago de Chile el 31 de marzo de 1972, don Alejandro Amenábar, el responsable de la película de culto Tesis del 96, de Los Otros de 2001 y de Abre los Ojos de 1997. Y aquí, con tremendo papel, con tremenda personificación, metiéndose de lleno en el personaje, el gran Javier Bardem, que ya se ganó un premio Oscar de la Academia. Él nació el 1 de marzo de 1969 en España, el famoso Antoine de No es País para Viejo, No Country for Old Men, de Beautiful, de Skyfall y, por supuesto, como Ramón Sampedro. Yo le dije lo que había. Nosotros podemos ofrecer apoyo psicológico, asesoramiento legal. Bueno, y cuando se habla de Ramón Sampedro, por supuesto, se habla del hombre nacido en Juno, Puerto del Sol, el 5 de enero de 1943, que murió en Boiro el 12 de enero de 1998, marino y escritor español, que infortunadamente desde los 25 años de edad quedó tetrapléjico como consecuencia de un accidente al tirarse de cabeza al agua en una roca en unas playas de España, y de ahí en adelante desarrolló una intensa actividad de petición judicial para poder solicitar ante las autoridades el suicidio asistido, que no estaba contemplado en la Constitución ni en las leyes de España, y que para la persona o las personas que le ayudasen pues no incurriesen en un delito dado su estado que lo incapacitaba para poder hacerlo sin ayuda externa. Pero él, al no obtener esa ayuda en los tribunales, finalmente, y como lo muestra de manera hiperrealista esta película, logra su propósito con el auxilio de varias personas en enero de 1998. Su historia, por supuesto, en su tiempo saltó a los medios de comunicación, abrió un debate casi que de nunca acabar sobre la eutanasia en España y dio lugar para esta maravillosa película. Entonces, ¿por qué va a querer morirse? Eso no entra en la cabeza. Sí, y la película podría haber sacado partido o caer en los terrenos efectistas, pero simplemente de una manera muy hábil su director Alejandro Amenábar y sobre todo Javier Bardem, pues de manera visceral pero honesta, empieza a desarrollar este personaje y logra crear esa empatía
y que el público entienda la causa por la cual Ramón Sampedro quería y llamaba a esto no llevar una vida digna. 3 meses antes del estreno en España, Alejandro Amenábar regaló una foto a los medios para que la mostraran a todo el país, para que la gente se acostumbrara al maquillaje de Bardem y se olvidara de él mientras veía la película para prestar atención a su actuación. Fue la película española más premiada en los Goya, ganando 14 de los 15 premios a los que estuvo nominada. Javier Bardem recuerda la escena en la que su personaje y Rosa, interpretada por la gran Lola Dueñas, miran el atardecer como uno de los momentos más mágicos de su carrera, porque de alguna manera estaba tan metido en los personajes que eran capaces de olvidarse del equipo y simplemente estar en ese momento. Además de Lola Dueñas, de Javier Bardem, también estaba Mabel Rivera y la sensacional, única, inigualable Belén Rueda. Sí, tremenda producción de un país que ya tiene una historia importante en los premios Oscar, con Todo sobre mi madre, con La Belle Époque y también con esta Mar Adentro, ganadora de la edición número 77 de los premios Oscar en el año 2004 en el apartado de Mejor Película Internacional. Ya no sé cuándo, igual dentro de mucho, ¿eh? Un día digo, te vas a arrepentir tanto, pero tanto de lo que acabas de decir, que querrás que te traiga la tierra. Here are the nominees for Best International Feature Film. ちょっとよろしいでしょうか。はい、何が？これからお着付けをした後ご人様にお化粧をするんですが、女性用のお化粧と男性用のお化粧がありまして。ああ、ちょっと待っての。はい。ねえさ、止めのお化粧どっちさするかって。男さする。女がさする。Y después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 11 de febrero del año 2024 y seguimos adelante con el tramo final de este gran especial en De Película, recordando las películas ganadoras en el apartado de Mejor Producción Extranjera o Película Internacional en el siglo XXI en los premios más importantes del cine, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar. Y con estos sonidos en su idioma original, donde el diálogo se surte en uno de estos lugares dedicados a recordar a los que partieron, a los que se fueron, y donde el encargado de arreglar los cuerpos para mostrárselos a sus familiares en su última parada, le explica a uno de los comensales que le van a colocar maquillaje, que lo van a vestir, que no se preocupe, que tienen todo tipo de maquillaje, ya sea para hombres o mujeres. Y esta producción se presentó dentro de las nominadas en la edición número 81 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias en el 2008, junto a otras producciones como Revanche, también como Entre les Murs, pero finalmente la ganadora fue Okuribito, o Despedidas, o Final de la Partida, o La Felicidad de Vivir, o Violines en el Cielo. ¿Y por qué estos violines? ¿Por qué la música clásica juega un papel fundamental en esta historia? Básicamente porque su gran protagonista, que es Daigo Kobayashi, interpretado por el actor Masahiro Motoki, es una persona que es un experto, un gran artista, un gran músico, pero al que infortunadamente, él, como antiguo violonchelista de una orquesta que se acaba de disolver, acaba vagando por las calles sin trabajo, sin demasiada esperanza. Las deudas lo agobian, su situación personal no es la mejor, por ello decide regresar a su ciudad natal en compañía de su esposa. Y allí, a pesar de tocar diferentes puertas, el único empleo que consigue es como enterrador, como el encargado de limpiar los cuerpos antes de ser enterrados. Y él, Daigo, los coloca en su ataúd, los envía al otro mundo de la mejor forma posible, y lo que empieza en un principio simplemente como una profesión que la utiliza como medio de supervivencia y para salir del paso, finalmente lo lleva a descubrirse a sí mismo, a descubrir sus orígenes, a mejorar como persona. Esto a pesar de que su esposa y sus vecinos contemplan con desagrado este puesto, esta labor. Daigo descubre que este ritual de muerte es la chispa vital que le faltaba para su propia vida. Y el actor Masahiro Motoki también aprendió a tocar el violonchelo en las primeras partes de la película. El título japonés, Okuribitu, significa las personas que envían, o como personas que envían, pero esta palabra no se usa normalmente en el japonés. Y el director Yohiro Takita asistió a ceremonias funerarias para comprender los sentimientos de las familias en duelo, mientras que Tsutomu Yamasaki nunca participó en el entrenamiento de entierro. Estos sonidos en su idioma original, en la ceremonia
película número 81 de los premios Oscar en 2008, Violines en el cielo. Here are the nominees for Best International Feature Film. 자, 이제 정식으로 인사들 하세요. 여기 다의 영어 케빈 쌤이라 부르기로. 아이고, 네네, 케빈 쌤. 수업 중에 출출하시거나 그러면 언제든 말씀하세요. Kevin va a trabajar a partir de este momento con nosotros. Ay, muchas gracias, bienvenido. Siéntase libre de pedir lo que necesites. Va, si quiere comer durante las clases, no dude en avisarme. Es parte del diálogo cortesía de la plataforma de HBO Max de otra de las películas que hacen parte de este selecto grupo de las ganadoras al premio de película internacional en los premios Oscar en el siglo XXI. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un verdadero boom cinematográfico y cultural. Una película que rompió parámetros y que hizo historia. Precisamente en esa edición número 92 en el año 2019, donde competía, entre otras, con la española Dolor y Gloria, con otra de las tantas versiones que se han hecho de la obra de Los Miserables, pero la ganadora fue la cinta surcoreana Parásitos. 선생님이 인디안 매니아라 그쌤 영향을 받은 건지 참. Y es que estuvo nominada en varias categorías, incluyendo diseño de producción, edición, y ganó el Oscar en 4 de los apartados principales. Nada menos y nada más que mejor película del año y mejor película internacional, los que se convirtió por primera y única vez en la historia de los premios en que un mismo largometraje gana en estos dos apartados. También ganó dirección para Bong Joon-ho y mejor guión para el propio hombre, para Bong Joon-ho, el ya reputado realizador, nacido el 14 de septiembre de 1969 en Corea del Sur, responsable también de Memorias de un asesino, una cinta de culto del año 2003 y una película que tiene críticas encontradas. A mí me parece muy bien lograda, Snowpiercer o El Rompenieves en el año 2013. 저기 어머님. 네. 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데. Bueno, además esta película también en 2019 consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes al mejor largometraje. También fue muy bien recibida en el National Board of Review como mejor película de habla no inglesa, y para el Círculo de Críticos de Nueva York también ganó el premio de mejor película extranjera. Y ya pasando a la historia, pues aquí aparecen Los Parásitos de turno, una familia donde aparece Ki-tak, el rol interpretado por Kang Ho-sung, que es el patriarca de una familia pobre que vive de acuerdo a sus circunstancias en un piso de los barrios marginales en Seúl, pagando las facturas con base en trabajos, podría decirse, precarios, robando el wifi de los vecinos. Su situación cambia un día en que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares en la casa de una familia de millonarios adinerada, los Parks. Y cuando él, en esta escena que tenemos de fondo, asiste a ese primer encuentro donde va a enseñar inglés a la adolescente, a la joven de esta familia, una familia acaudalada, utilizando su ingenio, el joven empieza a ganarse la confianza de la señora de la casa y empieza, tal cual el título de la película, como parásitos a enquistarse en esta familia, y el padre se termina haciendo el cargo de chofer y de jardinero, la madre de las labores del hogar también a la hora de cocinar los alimentos, y la hermana de esta familia toma el papel de niñera del pequeño de los Park, y allí empieza a desarrollarse esta historia que tiene mezcla de varios géneros, de comedia, de drama, de suspenso, de misterio, de una revelación que resulta siendo muy interesante en el tercer acto de la película, y sobre todo un análisis de manera divertida, pero sobre todo visceral, acerca de las clases sociales. Y la casa de los Park, que en la película se dice que fue diseñada por un arquitecto ficticio llamado Nangong Henyoa, era realmente un decorado completamente construido desde cero. Y el trabajo de Ki-woo, doctor en casa, fue elegido porque el director Bong Joon-ho se dio cuenta de que lamentablemente el trabajo es la única forma en que las familias de dos extremos del espectro de clases en Corea del Sur moderna pueden cruzar sus caminos de manera convincente, y esto hizo que la historia fuera más realista. Nuestra producción ganadora en el año 2019, en la edición número 92, fue esta, cuyos sonidos tenemos de fondo, cortesía de HBO Max, Parásitos. Here are the nominees for Best International Feature Film. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. ¿Qué va a hacer? Acá pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte.
No, yo tampoco. Pensé que a lo mejor para usted era como una retribución o algo así. ¿Retribución? ¿Que lo van a violar y lo van a matar a golpes como hizo con ella? No. Seguramente también muchos de nuestros oyentes ya reconocieron estos sonidos. Estos pertenecen a un largometraje con la cortesía de la plataforma de Star Plus. Una maravillosa producción de la Argentina, una película trepidante que envuelve de principio a fin y que maneja muy bien esos hilos conductores del suspenso, pero además hace un análisis acerca de la política y sobre todo de un objetivo de vida que se convierte en tratar de dar justicia. Con la producción del maestro Juan José Campanella en la edición número 82 de los premios Oscar en el año 2009, El secreto de sus ojos. Todos estos años van a estar llenos de nada. A mí siempre me parece un delirio esto de las fotos. Bueno, sí, pero yo creo que es por el tema de las miradas. Calculo que es por eso. Porque vos veías a este pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos. Los ojos, el secreto de sus ojos, y ojos los que tiene una de sus protagonistas. Qué mujer tan impresionante y tan hermosa. Nació el 19 de junio de 1969 en Buenos Aires, Argentina, la gran Soledad Villamil, que infortunadamente para nosotros, sus fanáticos, pues está casada con Federico Oliveira desde febrero de 2021. Tienen 2 niños. Ella estuvo en Vulnerables, en El mismo amor, la misma lluvia y en una muy buena comedia romántica, No sos vos, soy yo, con Diego Peretti en el año 2004. Y el señor monstruo de la actuación, un tipo completamente talentoso y simpático y fascinante a la hora de ejecutar sus papeles y todo un gentleman, una celebridad. Recientemente lo escuchamos con tremenda voz narrando ese documental acerca del tercer título mundial de la Argentina. Sí, Ricardo Darín, nacido el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires. Su voz la tenemos de fondo, el mismo hombre de Relatos Salvajes, de 9 Reinas, de Truman, de El amor menos pensado, de La odisea de los Giles, bueno, y nada menos y nada más que muy recientemente como el fiscal Julio César Estracera en Argentina, 1985. Encontrar los porqués, los momentos, todo. Bueno, y aquí aparecía El secreto de sus ojos con otra película nominada en los premios de 2009 de estas mismas latitudes, con La teta asustada. Y además en el reparto del secreto de sus ojos también estaba Pablo Rago como Ricardo Morales, el gran Guillermo Francella y Carla Quevedo. Terminando, en un ratito voy para allá. Vayan tomando algo, por favor. Sí, ahí está Soledad Villamil como una mujer de la justicia, Irene Menéndez Hastings. Y ya pasando a la historia que nos presenta El secreto de sus ojos, nos lleva a épocas de la dictadura en Argentina, en los años 70, donde aparece Benjamín Espósito, el rol a cargo de Ricardo Darín, que es un oficial de juzgado que es además un juez de instrucción en Buenos Aires, recién retirado, pero que siempre ha estado obsesionado, y esto es algo recurrente en las películas, de que a los personajes les queda ahí en la mente, en el alma, en sus entrañas, un brutal asesinato, un crimen sin resolver, y esto le ocurrió a él 25 años atrás. Por eso decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista, pero a medida que revive el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer a la que ha amado en silencio durante todos estos años. Y la película empieza a tratar de dar con el paradero de este criminal, reconstruir las escenas del crimen y, a manera de spoiler, porque ya ha pasado mucho tiempo y es una tarea casi que obligada a ver esta película, viene esa maravillosa escena donde el personaje en cuestión le dice: por lo menos dígale que me hable, y ya está completamente abarcado y atrapado por los años y por la avanzada edad. Una película maravillosa, El secreto de sus ojos, para la cual el director Juan José Campanella no quedó muy contento con la traducción del inglés de su título, porque originalmente él trataba de que fuera ambiguo, pero al hacerlo llegar al público angloparlante, pues su significado daba a entender de qué iba el desarrollo de la historia. Estos sonidos, cortesía de Star Plus, pertenecen a la sensacional El secreto de sus ojos. Ah, ¿sí? ¿Usted cree que se va a acordar de ella? Here are the nominees for Best International Feature Film. Jeg tror, det handler om noget lidt andet. Jeg tror, det er større end det. Jeg tror, dit problem i klassen er mere banalt, faktisk. Jeg tror, du mangler selvtilliden og glæden. Jeg tror, det er det handler om.
Hvis jeg lige kunne få lov til at afbryde kort øjeblik, så er vi kommet til kaviaren, og den kaviar, som vi serverer for jer her i aften, det er en bære. Y avanzamos dejando lo mejor para el final. Y estos sonidos en sus idiomas originales, el danés, el sueco, francés, inglés y ruso, pertenecen a la película que en la edición número 93 de los premios Oscar en 2020 se alzó con el galardón de mejor película internacional, y con toda la razón, porque es tremenda producción, maravillosa cinta dramática que analiza diferentes aspectos de la vida y que tiene como hilo conductor el alcohol en grandes cantidades. De 1 hora 57 minutos, su título original Drug, y se presentó en varios países y está en la plataforma de Netflix como Otra Ronda. Sientes el calor muy dentro mientras bajas tan fuerte, cuando va la sangre es muy fuerte. Allí están reunidos 4 amigos, 4 profesores contemporáneos, Tommy, Martin, Nikolaj y el gran Peter, en esta producción Drug, que tuvo en la dirección al gran Thomas Vinterberg. El hombre nació en Copenhague el 19 de mayo de 1969, responsable de Submarino de 2010, también la sensacional, extraordinaria Festín o Celebración de 1998 y The Hunt o La Caza, esa película con su gran protagonista, con un hombre que ya es usual verlos trabajar, Mads Mikkelsen, que estuvo en el universo de Animales Fantásticos y que fue muy criticado por esto. También aparecía en este elenco Thomas Bo Larsen, Magnus Milan y Lars Rante. Aquí los amigos están reunidos en un restaurante que se ve bien interesante y comparten varias rondas de alcohol, y la historia va de eso. 4 profesores del mismo instituto que se embarcan en un experimento psicológico y sociológico en el que supuestamente el cuerpo humano, con mayores cantidades de alcohol en sangre, empieza a desarrollar mejor las labores motrices, cognitivas, de pensamiento, de relaciones, y esto le viene muy bien en un principio a estos profesores que tienen diferentes problemas. Uno de ellos, precisamente, el rol a cargo de Mads Mikkelsen, Martin, que está pasando por un difícil periodo en su relación matrimonial, y donde aparece también Tommy, que es un entrenador para el equipo de pequeños de fútbol de ese instituto danés y que no está pasando por las mejores circunstancias. Allí ellos al principio empiezan a ver cómo cambia su vida precisamente por el consumo de alcohol, pero después las cosas se salen de control y viene una vorágine muy interesante de cambio extremas de vida. Esta película se basó en una obra de teatro que Thomas Vinterberg había escrito mientras trabajaba en el Borger Theater de Viena. La inspiración adicional provino de la propia hija de Vinterberg, Ida, quien había contado historias sobre la cultura de la bebida entre los jóvenes daneses. Inicialmente, Ida había presionado a Vinterberg para que adaptara la obra al cine y estaba prevista para interpretar a la hija de Martin, Mads Mikkelsen. La historia era originalmente una celebración del alcohol basada en la tesis de que supuestamente la historia del mundo había cambiado si no hubiera estado el alcohol de por medio. Y según Vinterberg, era una película mucho más enojada, más airada, más violenta. Sin embargo, 4 días después de comenzar el rodaje, Ida murió en un accidente automovilístico. Tras la tragedia, Vinterberg afirmó que consideró dejar de hacer la película, incluso dejar de vivir, consideró el suicidio. Sin embargo, finalmente decidió reelaborar el guión para que se le hiciera un homenaje a la vida propia. No debería tratarse solo de beber, sino de despertar a una nueva existencia, afirmó Vinterberg. El coguionista Thomas Lindholm se desempeñó como director la semana siguiente al accidente. La película estuvo dedicada a Ida y fue rodada parcialmente en un salón de clases con sus compañeros. Maravillosa, extraordinaria, sentimental, entrañable, de esas con las cuales uno se identifica en varios aspectos de vida. Se trata de Otra Ronda, ganadora en la edición número 93. Here are the nominees for Best International Feature Film. ¿Le ha gustado mi discurso? Sí, muchas gracias. A mí también me ha gustado su obra, y antes este mismo personaje había pronunciado una frase muy, muy interesante que dice: el poeta es el ingeniero del alma. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos a otra de esas grandes películas que con sobrados méritos han conseguido la estatuilla a mejor película internacional. Y esto sucedió en el año 2006, en la edición número 79, donde entre otras estaba El laberinto del fauno.
pero la gran ganadora en esa ocasión, insisto, con todos los méritos, con todos los ribetes, era Das Leben der Anderen, o La vida de los otros. Y ahí están ya hostigando, ya están siendo bastante molestos los personajes del partido frente al gran personaje de esta historia, George Dreeman, interpretado por el actor Sebastian Koch. En esta producción que tenía como realizadora Florian Henkel von Donnersmarck, un hombre que dentro de las cosas interesantes y por las cuales uno debe estar agradecido en la vida, tuve la oportunidad de entrevistarlo precisamente en ese año en que fue nominado al premio Oscar de la Academia. Él nació el 2 de mayo de 1973 en Colonia, en Westfalia, en Alemania. También pues le fue muy mal en el cine de Hollywood, haciendo una película horrorosamente mala llamada El Turista, con Angelina Jolie, con el señor Johnny Depp, pero esto no le quita su gran mérito por haber entregado una obra maestra para la historia del séptimo arte con esta Vida de los otros. Debería elegir sus palabras con más cuidado, le dice este mismo personaje, donde también aparecía un actor llamado Ulrich Muche, que es el otro gran personaje de esta historia, nacido en 1953, que murió en el año 2007 y que aparecía en el póster de esa película con esos viejos audífonos utilizados para las escuchas, interpretando a Hauptmann Gerd Wessler. Bueno, y una mujer absolutamente fascinante y sensacional, Martina Gedeck, que interpretaba a Christa Marie Silan y que infortunadamente pues decide quitarse la vida arrojándosele a un auto en La vida de los otros. La historia nos lleva a esa República Democrática Alemana en tiempos de la Guerra Fría, en el año de 1984, donde aparece el capitán Gerd Wessler, interpretado por Ulrich Muche, un hombre solitario, taciturno, pero que es un competente oficial del Servicio de Inteligencia y Espionaje de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de esa República Democrática Alemana. Sin embargo, cuando le encomiendan que espía a la pareja formada por un prestigioso escritor, Sebastian Koch, y una popular actriz, Martina Gedeck, no puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esta misión lo va a trastornar, le va a cambiar su vida, el concepto de las cosas, de su mundo, de la lealtad, de en realidad en qué bando de los buenos o los malos está, y todo esto a través precisamente de esas escuchas. Y todos los accesorios de escucha de grabación de esta película son equipos reales de la Stasi prestados por museos y coleccionistas. Y el presupuesto de la película, de apenas 1.6 millones de euros, unos 2 millones de dólares, fue posible solo porque los actores estaban dispuestos a trabajar por el 20% de su salario habitual. Y en 2006, esta producción, La vida de los otros, obtuvo el mayor número de nominaciones, 11, en los premios del cine alemán. Fue la edición número 79 de los Oscar de la Academia en 2006 y la gran ganadora, obra maestra alemana, La vida de los otros. Dort allerdings mit bestem Nutzen. Here are the nominees for Best International Feature Film. Piaciuta la performance? A tratti. Quella testata violenta mi ha fatto capire molte cose. Allora cominciamo dall'inizio. Perché non dalla fine? Sa, Taglia Concept è una gran provocatrice. Non spende che energia, Ci sono cose molto più importanti che provocare me. E poi questa abitudine di parlare di sé in terza persona sta diventando insostenibile. Dunque cosa legge lei? Non ho bisogno di leggere, vivo di vibrazioni, spesso di natura extrasensoriale. Abbandonando per un istante l'extrasensoriale, che cosa intende lei per vibrazioni? ¿Qué cosa entendere por vibrazioni? Dice el gran, el magnífico, el inigualable Jeff Gambardella en la película que aquí consideramos en Caracol Radio de Película como la mejor producción ganadora del premio Oscar a mejor película internacional a lo largo de este siglo XXI, con una tremenda producción que navega diferentes géneros como el drama, como la fantasía, tal vez onírica podría decirse, pero sobre todo que abarca muchos aspectos de la condición humana, de las clases sociales, del esnovismo y de la cultura, con la obra maestra del maestro, valga la redundancia, Paolo Sorrentino, La grande bellezza. Tiene l'intervista con il suo giornale, ha tanti lettori, ma lei è prevenuto.
Perché non la fa parlare del suo fidanzato con il quale fa l'amore? Sí, aquí Jeff Gambardella no traga entero porque después de que un artista haga un performance, él simplemente la desnuda y ve que simplemente se trata de una charlatana, de una mujer que pareciera ser más inteligente que el espectador promedio. Y así transcurre esta historia del gran maestro Paolo Sorrentino, nacido en 1970 en Campania, en Italia, el 31 de mayo, que entre otras cosas hizo Youth, la juventud, en 2015, y también fue La mano de Dios, la película también nominada en 2021. Y el gran personaje de esta historia, su actor fetiche, un actor nacido ahí también en Campania, el 25 de enero de 1959, el gran Tony Servillo, Jeff Gambardella, que estuvo en Fue la mano de Dios y que interpretó al primer ministro italiano Giulio Andreotti en la cinta Il Divo en el año 2008. Quando parlerà con la direttrice, abbia molto tatto col concetto di statura, sa la direttrice? Y ahí está la jefe de Jeff Gambardella, porque él es un hombre que alguna vez le pegó a una gran obra literaria, pero que ya vive más del cuento de su fama de antaño. En esta producción que se escenifica en la maravillosa ciudad de Roma durante el verano, donde se hace un análisis a esos nobles decadentes, a los arribistas, a los políticos, a los criminales, a los periodistas, actores, artistas, intelectuales, y que a través de Jeff Gambardella pues empiezan a mostrar que básicamente todo es una mentira, que este escritor de 65 años que escribió un solo libro y practica el periodismo pues hace parte de manera culposa por la indolencia y el hastío, donde los poderosos pero insustanciales hombres de la alta sociedad de Roma básicamente viven vidas inocuas, simplemente dedicadas al gozo, al hedonismo, al dinero, y él, a la par con toda esta crítica que hace, pues recuerda al que pudo haber sido su gran amor, ese amor de juventud, al que nunca pues fue capaz de entender o por lo menos luchar por él, y se quedó ahí como ese gran recuerdo que lo mantiene absorto precisamente de ese mundo decadente de esa Roma. No, Dadina, non sono in contraddizione, perché sono due cose calde. En ese año, la Grande Bellezza compitió, entre otras, con La Casa de Thomas Vinterberg, pero finalmente fue esta italiana la gran ganadora. Y una de las inspiraciones de Paolo Sorrentino para este film fue la famosa declaración de Flaubert de que tenía la intención de escribir una novela sobre la nada. Sorrentino afirmó en una entrevista: con nada me refiero a los rumores y chismes, las mil maneras que tenemos de perder el tiempo, las cosas que nos irritan o nos deleitan pero que duran tan poco que nos hacen dudar del sentido de la vida. Esa nada constituye la vida entera de muchas personas. También dijo que quería representar lo bueno de la vida, el hecho de que puedes sorprendente por algo que habías decidido que era vulgar y miserable y luego de repente lo vulgar y miserable revela su propia gracia totalmente inesperada. Una producción para analizar, para ver una y mil veces, para deleitarse con su música, con ese pasaje por el precio de una boleta de cine a ver Roma en todos sus lugares. Y en mi concepto, la mejor película en lo que va corrido este 2021, ganadora del Oscar en el apartado de mejor película internacional, se trata de La Grande Bellezza con el inmortal Jeff Gambardella. È venuto meglio come la faceva mia madre, mi piacere, fare una cortesia, adesso già un pezzettino,